Hola chicos, buenos días. Este video es para poder compartir con ustedes una información que ya vimos en clase, pero es como un repaso para los que no pudieron asistir o los que fueron pero no pudieron prestar atención. Ya empezamos a ver la unidad número 3, que es la unidad del texto expositivo. ¿Qué es el texto expositivo? Es lo que vamos a ver hoy y qué tipos de textos existen. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer es recordar que dentro del lenguaje o de la asignatura que nosotros tenemos, del lenguaje de la comunicación, existen distintas partes. Nosotros ya lo vimos al principio en marzo cuando estábamos en el instituto, ¿ya? Pero ahora lo vamos a repasar un poquito. Vimos que una gran parte del lenguaje y la comunicación es la literatura, ¿ya? ¿Cierto? Los géneros literarios, los recursos literarios, todas esas cosas que ya hemos visto y que vamos a seguir viendo. Por otro lado, también está la comunicación. Dentro de la comunicación están los factores, las funciones, las variables, que fue la unidad número 1 y la unidad número 2 que vimos este año. Bueno, y también hay otra gran parte del lenguaje y la comunicación que habla de la gramática, de la lengua en sí, de la ortografía, todo eso. Bueno, ahora nosotros estamos situados en la parte de la comunicación todavía, ¿ya? Dentro también de la comunicación, aparte de los factores, de las funciones y de las variables, existen textos que permiten comunicarnos mejor. Uno de esos textos es el texto expositivo, ¿ya? También está el texto argumentativo, que lo vamos a ver en tercero medio. Pero hoy día y durante estas clases que vamos a tener, nos vamos a centrar en el texto expositivo. Así que yo les voy a compartir una pantalla para que sepan de qué se trata lo que estoy hablando. Ahí está. ¿Qué es el texto expositivo? Bueno, ahí aparece la definición, yo se las anoté para que ustedes la puedan copiar. Esto lo vimos en clase ya, pero igual si no pudieron asistir a clase o si no alcanzaron a escribir, aquí está la materia. ¿Qué es el texto expositivo? Primero, debemos entender que, como les mencionaba antes, esto no tiene nada que ver con la literatura en sí, ¿ya? Estos no son textos literarios, son textos que aportan información simplemente, pero sin tener los elementos básicos de la narración. O sea, no tienen un narrador, no tienen un personaje, no tienen un ambiente, no tienen un tiempo, no tienen nada de eso, ¿ya? Lo que son los textos expositivos son textos informativos. O sea, expresan conceptos y hechos de manera objetiva, siempre de manera objetiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque en ellos no hay subjetividad, es decir, no reflejan ni las opiniones ni los sentimientos del autor. ¿Y para qué sirven estos textos expositivos? Sirven principalmente en el ámbito académico y científico. Claro que nosotros también estamos acostumbrados a leer textos expositivos, aunque ustedes no lo crean, ¿ya? En Instagram, por ejemplo, aparecen muchos textos expositivos cuando hablan sobre distintos temas, por ejemplo, sobre ciencia, sobre animales, todo tipo de texto que aporte información es un texto expositivo. Ahora, la idea de este texto, yo lo puse en negrita ahí, es que no reflejen la opinión del autor. ¿Por qué? Porque solo exponen un tema basándose en fuentes y evidencias de respaldo, ¿ya? No es la opinión del autor, como el texto argumentativo, sino que más bien es información objetiva. Ahora también los textos expositivos, lo voy a anotar acá, los textos expositivos son considerados explicativos. Explicativos. ¿Por qué? Porque no solo informan, sino que también explican la información, ¿ya? No solamente se dedican a dar un montón de datos, de fechas o de fuentes, ¿cierto? Sino que explican esa información a través de, lo voy a anotar acá también para que lo puedan anotar, ¿ya? A través de gráficos, estadísticas, etcétera. ¿Ya? Entonces, un texto expositivo no solo expone información, sino que también la explica.
y eso lo hace ser un texto también explicativo, ¿ya? A diferencia de un texto narrativo, donde a veces hay explicaciones, pero otras veces no hay explicaciones de cosas, ¿ya? El texto expositivo sí contiene mucha explicación. Ahora, dentro de los textos expositivos, después vamos a ver la estructura, ya las características que tiene, pero ahora nos vamos a centrar en la explicación, la definición de texto expositivo y también los tipos de textos expositivos que existen. ¿Cuáles son estos? Existen dos tipos de texto expositivo. Primero, los divulgativos. ¿Cuáles son estos? Estos son los que van dirigidos a un público como nosotros, a un público común y corriente, que no necesita tener conocimientos previos sobre el tema, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a leer algo de fútbol, un texto expositivo de fútbol. Yo no necesito saber mucho de fútbol para poder entenderlo. A eso se refiere con texto divulgativo, ya que no tenga conocimientos previos el autor, el lector del texto. Y eso sucede con los textos escolares. Seguramente ustedes, los otros colegios que tuvieron textos escolares. Ahí hay mucho, mucho texto expositivo. Y esos están dirigidos a un público joven, a escolar, ¿ya? Porque no necesitan tener conocimientos previos del tema. También están los folletos explicativos y las enciclopedias, que van dirigidos a un público en general, ¿ya? A un público que no tenga conocimientos previos. Eso se le llama divulgativo. Por otro lado, también están los textos especializados, que van dirigidos a un lector distinto, a un lector que tenga un poco más de conocimiento de la información, porque la complejidad del texto es mayor. Muchas veces, lo voy a anotar acá también, muchas veces se utiliza un lenguaje técnico solo decodificado, o sea que la persona puede entenderlo y además interpretarlo, ¿cierto? Decodificado por los que saben, claro. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a leer un texto dirigido a un grupo de médicos que están investigando sobre el coronavirus, lo más probable es que nosotros no entendamos lo que dice, porque tiene un lenguaje técnico que va dirigido a esas personas. Nosotros, como no somos médicos y no estamos estudiando ni investigando la cura para el coronavirus, no vamos a poder entender. Los textos expositivos que son especializados son las monografías, los textos legislativos, las tesis doctorales, los informes, todo ese tipo de cosas que son especializados y que el público en general no va a poder conocerlo, ¿ya? O no va a poder entenderlo. Esas son como los textos expositivos que existen y esa es la definición. Ahora vamos a ver un ejemplo de texto expositivo, ¿ya? Que está acá. Yo elegí este texto porque era súper sencillo y explica más o menos qué son los textos expositivos, ¿ya? Y este texto expositivo habla de Brasil. Y como ustedes se dan cuenta, la primera parte explica dónde está situado este país, ¿ya? Explica su extensión, su superficie, ¿ya? Después, en el segundo párrafo, va explicando más acerca de la ubicación, pero ahora lo relaciona con el clima que tiene, con la fauna y con la flora que tiene eso, y además de la población que tiene este país, ¿ya? Habla acerca de la densidad poblacional y habla también un poco de la geografía. Y en el último párrafo habla acerca de su lengua y por qué tienen esa lengua y la religión que tiene también el país. Se dan cuenta que aporta solamente datos, extensión, superficie, densidad, flora, fauna, extensión, lengua, religión. Aporta datos. En ninguna parte el autor de este texto dice que es lindo Brasil, vayan a conocerlo, es muy bonito. No dice nunca eso, solamente aporta datos objetivos, porque los textos expositivos consisten en eso, en aportar datos objetivos sin tener una valoración subjetiva acerca del texto. Ahora, se dieron cuenta que es explicativo, porque explica cosas. Por ejemplo, habla acerca de que tiene 192 millones de habitantes, pero que a pesar de ser el quinto país más poblado del mundo,
tiene poca densidad poblacional. ¿Qué quiere decir eso? Que no vive mucha gente en el mismo lugar. Eso significa que sea la densidad, ¿ya? Entonces hace una explicación breve de eso. Los textos expositivos tienen como característica eso, no solo exponer información, sino también otorgar explicaciones, ¿ya? Entonces ahí se dan cuenta ustedes que los textos expositivos están más cerca de lo que uno piensa y los ha leído continuamente a lo largo de su vida. Ahora, además de existir textos expositivos que van dirigidos a un público en general, también existen los textos especializados, como los mencionamos, ¿ya? Este texto, ¿a quién piensan ustedes que va dirigido? ¿Sería un texto divulgativo o un texto especializado? A un texto, ¿cierto que va dirigido a un público común y corriente como uno? Si uno lo lee, uno entiende de lo que se trata. Se trata de un país que se llama Brasil y da sus características. Este es un texto divulgativo, expositivo divulgativo, porque va dirigido a personas común y corriente. No se usa un lenguaje técnico que no podamos entender, ¿ya? Entonces, esto seguramente está sacado de una enciclopedia. Yo lo saqué de internet, pero seguramente está sacado de una enciclopedia donde se habla acerca del país. Ahí podemos ver las características que tiene este tipo de texto expositivo. Muy bien. Ahora, para terminar, vamos a resumir lo que vimos. Recuerden que esta es la unidad número 3 que estamos viendo, y estamos viendo el texto expositivo, que se centra principalmente en la entrega de información con la explicación. Y esto quiere decir que quedan fuera la opinión del autor, ya que solamente se exponen datos objetivos e informativos, ¿ya? No queremos aquí opiniones ni tesis de la persona que lo escribe, ¿ya? Porque ahí estaríamos pasando a hablar de un texto argumentativo. Este es un texto expositivo. Ahora, existen dos tipos de textos expositivos. Los divulgativos, que van dirigidos a un público amplio que no tenga conocimiento previo, y también existen los textos especializados, que van dirigidos a un público en específico que sí tenga conocimiento previo, porque se utiliza un lenguaje técnico que solamente va a ser decodificado por los que entiendan ese lenguaje técnico, ¿ya? La próxima semana vamos a ver en clase las características principales que tiene el texto expositivo, y también vamos a ver su estructura. Así que espero que les haya servido el video, que se puedan guiar con él para los que no han podido ir a clase o los que fueron pero no pudieron prestar atención. Cuídense, chiquillos, que estén muy bien, y nos vemos durante la clase.